¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Pedacitos de Fe, de mi fe católica. Seguro has notado que hoy en día existen muchísimas iglesias cristianas, bautistas, metodistas, pentecostales, pero ¿sabías que antes de 1517 ninguna de ellas existía? Todo comenzó cuando un monje llamado Martín Lutero clavó sus 95 tesis en las puertas de las iglesias en Alemania, dando inicio a lo que conocemos como la Reforma Protestante. Ahora, frente a esta enorme diversidad, los católicos afirmamos con total seguridad y autoridad que nuestra iglesia es la única fundada directamente por Jesucristo. ¿Por qué lo decimos y en qué parte de la Biblia nos apoyamos? Quédense, porque hoy lo vamos a ver a detalle. Así es que comenzamos. Antes de seguir, y como siempre, quiero agradecer a todas las personas que ven mis videos, que les dan like y que se suscriben al canal. Y aprovecho para pedirte que te suscribas si es que aún no lo has hecho. Es gratis, te toma apenas unos segundos y a mí me ayudas un montón. Ahora sí, seguimos. Este es un tema que me han pedido mucho, sobre todo porque hay gente que ve mis videos y notan el amor que tengo por mi fe católica, por mi iglesia. Pero así como yo, hay otros hermanos que hablan también de la suya. La diferencia que mi predicación va orientada a conocer a Dios, a amarlo, para poder servirlo, para la conversión de los pecadores y con esto la salvación de sus almas. Mientras que los hermanos de las más de 40,000 denominaciones cristianas basan su predicación en el ataque a la Iglesia Católica, la única fundada por Cristo y fuera de la cual no hay salvación para las almas. ¡Qué bárbaro! Eso que dices es muy fuerte, pero es cierto, es la puritita verdad. Veamos. Así como los protestantes se aprenden un solo versículo para atacar la fe católica en cuanto a las imágenes, que es Éxodo 20 del 3 al 6, los católicos no tenemos uno, tenemos muchos textos que verifican, que atestiguan que la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo. Repito, por Cristo, no por Lutero, no por Calvino, no es el de la ropa, ese es otro, no por Enrique VIII, no por Joseph Smith, etc., sino por Cristo. Veamos el contexto de una de las citas, que es en la que Jesús funda su iglesia. Cito: estando con sus discípulos, Jesús les pregunta: para la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, que Jeremías o algún otro de los profetas. Jesús les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le responde: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí es justo cuando Jesús funda su iglesia. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo más importante para explicar la fundación de la iglesia es el versículo 18, capítulo 16 de Mateo. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los católicos vemos aquí el acta de nacimiento de nuestra iglesia. Jesús no dijo voy a edificar mis iglesias en plural, sino mi iglesia en singular. Y le confía las llaves a Pedro, convirtiéndolo en el primer papa. Las llaves en la cultura judía significaban autoridad total
para gobernar la casa del rey en su ausencia. En otra parte del Evangelio vemos cuando Jesús le dice a Pedro: apacienta mis ovejas. Aquí Jesús le da el encargo a Pedro de ser el pastor supremo de la iglesia. A través de estas palabras, Cristo delega en Pedro una misión que se prolongará en sus sucesores hasta el fin de los tiempos. El desarrollo de nuestra iglesia se ve claramente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos dice que la gente acudía asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. ¿A qué nos suena esto? A una misa, no tal cual como la conocemos ahora, pero es así como poco a poco fue tomando forma la iglesia con las primeras comunidades. Cuando los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio, les decían nazarenos, y fue en Antioquía en donde los discípulos por primera vez reciben el nombre de cristianos. Ahí también aparecen los presbíteros. Otra cosa, Jesús fundó esa iglesia con los apóstoles, pero ellos no iban a vivir para siempre. ¿Qué hicieron? Antes de morir, transmitieron esa misma autoridad a sus sucesores mediante la imposición de manos. Esto lo puedes leer en Hechos 1, 20, 26, cuando eligen a Matías para sustituir a Judas. A esto se le llama sucesión apostólica. Significa que el Papa actual, en este caso León XIV, y los obispos católicos tienen una línea directa como una cadena ininterrumpida de mano en mano, que llega hasta el mismísimo San Pedro y Jesús. Entonces, ¿cómo es que hay hoy en día miles de denominaciones cristianas? Cuando Martín Lutero se separa en 1517 de la iglesia y más tarde otros reformadores como Calvino o Enrique VIII crean sus propias comunidades, esa cadena histórica se rompe con ellos. Por eso, históricamente, las iglesias protestantes nacen 15 siglos después de Cristo. En la Biblia, Jesús quería que su iglesia tuviera 4 características muy claras que los católicos rezamos en el credo. 1. Jesús quería un solo rebaño y un solo pastor, no miles de denominaciones con doctrinas diferentes. Santa, no porque sus miembros no pequemos, y vaya que pecamos, sino porque su fundador es santo y tiene los medios para santificarnos. Católica, que significa universal. Jesús mandó a predicar a todas las naciones. Apostólica, porque está construida sobre el fundamento de los apóstoles. Lutero creía que con la pura fe tenemos para salvarnos, lo que es la doctrina de la sola fide. Por eso quitó de la Biblia la carta de Santiago en la que dice: una fe sin obras es una fe muerta. Yo puedo hablar y hablar de la fe en Cristo, muy espiritual y todo lo que quieran, pero si no hago obras de caridad, de misericordia, esa fe se queda en puros dichos. Calvino, por ejemplo, hablaba de la predestinación, es decir, que una persona ya estaba predestinada al cielo o al infierno. Si eras malo, malote y tu destino era el cielo, pues ya la libraste. Y al revés, si tu destino era el infierno, así hicieras lo que hicieras en cuanto a vivir en gracia, tú te vas a ir directo al infierno. Afortunadamente, eso no es así. Como dije, en la característica de la iglesia de ser santa porque Cristo, su fundador, es santo y porque tiene los medios para santificarnos, que son los sacramentos, sin contar que somos llamados a la santidad. Sean santos como su Padre es santo. Aquí viene una pregunta incómoda. Si la iglesia verdadera apareció, según los protestantes, hasta 1517, entonces, durante 1500 años, ¿no existió la iglesia de Cristo? Cuando Martín Lutero inicia la Reforma, la iglesia católica ya tenía papas, sacramentos, obispos, misas, monasterios, santos, concilios y una sucesión apostólica continua desde Pedro. Y otra cosa importante, la Reforma protestante no aparece en los tiempos de los apóstoles, aparece en Alemania en el siglo XVI. Es increíblemente ridículo e ilógico que muchos atacan a la Iglesia Católica usando la misma Biblia que la Iglesia preservó y canonizó.
porque durante siglos no existía una Biblia completa como hoy la conocemos. Fue la Iglesia quien conservó los manuscritos, discernió sobre los libros inspirados y definió el canon bíblico. Entonces surge otra pregunta: ¿cómo puede usarse la Biblia contra la Iglesia que la preservó? Después de la Reforma comenzaron miles de interpretaciones distintas y, por supuesto, miles de denominaciones separadas. No digo esto para atacar a personas protestantes, muchos de ellos aman sinceramente a Cristo, pero históricamente las denominaciones protestantes nacen después de la Reforma. Es importante decir algo, que cuando Lutero inicia con todo esto es precisamente un 31 de octubre. ¿Es casualidad que esa fecha sea la preferida por el demonio? La Iglesia Católica no afirma ser verdadera porque sus miembros sean perfectos. La Iglesia afirma tener continuidad histórica y apostólica desde Cristo y los apóstoles. Porque una cosa es que existan pecadores dentro de la Iglesia y otra muy distinta es decir que Cristo abandonó su iglesia durante 1500 años. Al final, la pregunta no es ¿qué iglesia me gusta más? La pregunta es ¿cuál iglesia fundó Cristo? La respuesta es fácil. La única y verdadera iglesia fundada por Cristo es la Iglesia Católica. Le duela a quien le duela, me vale. Hermano, ¿y por qué hiciste la aseveración que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación? Porque es la verdad. Porque como lo dije, la Iglesia Católica es la única que tiene sucesión apostólica. Los sacerdotes son el medio que Cristo tiene para perdonar pecados, para acercarnos a los sacramentos, y lo más importante es que mediante los sacerdotes, Cristo se hace presente en cada misa para que la Eucaristía, el pan y el vino, se conviertan en el cuerpo y sangre de Cristo. Hay que recordar que el mismo Jesús instituyó la Eucaristía el jueves, un día antes de ser entregado en la última cena. Estando con los 12, tomó pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: Este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que va a ser derramada por vosotros. Estas son las mismas palabras que el sacerdote dice al momento de la consagración y se hace en memoria de ese día. Dijimos que en el libro de los Hechos de los Apóstoles las primeras comunidades se reunían para orar en lo que para entonces se llamaba la fracción del pan. Precisamente era esto lo que Jesús hizo el Jueves Santo y lo que dijo: hagan esto en memoria mía. Desde entonces y hasta la fecha, en cada misa se realiza esta misma acción. El sacerdote, en el momento de la consagración y a través de la transubstanciación, convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. En cada misa, Cristo está presente en cuerpo, alma y divinidad. Es ese momento tan bellísimo, tan hermoso, en el que el cielo y la tierra se juntan. Pero ¿y eso qué tiene que ver con la salvación? Jesús mismo dijo en Juan 6:54: El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ahora, algo importante. La Iglesia Católica no enseña que la Eucaristía salva automáticamente como magia. La salvación siempre viene de Cristo y requiere fe, conversión, gracia y arrepentimiento. Pero la Eucaristía se considera alimento espiritual que fortalece el alma y comunica la gracia de Dios. Por eso se le llama a veces medicina de inmortalidad, expresión usada desde los primeros cristianos como San Ignacio de Antioquía. ¿Y qué creen, hermanos? La Iglesia Católica es la única,
Repito, la Iglesia Católica es la única que tiene el sacramento de la Eucaristía. Y es por medio de los sacerdotes que Jesús se hace presente ahí. Ningún pastor, por mucho que se sepa la Biblia al revés y al derecho, ni siquiera un católico de a pie como yo, como muchos predicadores que tenemos en nuestra amada iglesia, podemos convertir la hostia y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso únicamente lo pueden hacer los sacerdotes católicos. Bien, este video decidí hacerlo en 2 partes porque es mucha información. Me falta todavía comentar sobre las imágenes, que es con lo que tanto nos atacan los protestantes, y también refutar otro argumento, el que dicen que Constantino es quien fundó la Iglesia Católica. Ignorantes, eso es lo que son. Repiten y repiten como loros, como cacatúas, lo que otros les dice que digan, pero no saben nada de historia, de la hermosa historia del nacimiento de nuestra amada Iglesia, de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Así es que por hoy es todo. Nos vemos en la segunda parte de este hermoso tema. Que nuestra Madre Santísima nos cubra con su manto sagrado, que Cristo nos cubra con su sangre preciosa y que nuestro Padre Dios nos bendiga a todos. Adiós.